tardes, otra vez aquí en este espacio In Company, hoy con la compañía de un excelente protagonista también del desarrollo organizacional, un protagonista de la investigación también, que me da muchísimo gusto de presentar, Gerardo Saavedra. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola Pati, qué gusto vernos nuevamente ahora en este espacio. Qué gran honor que me hayas invitado para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, No, me por encanta favor. estar aquí. Sí. No, el gusto es mío, Gerardo. Y les cuento un poquito de qué se trata el día de hoy. Bueno, quién sos, sobre todo. Gerardo es maestro, es profesor también en desarrollo organizacional, licenciado en psicología, tiene muchísima experiencia en consultoría y además sos especialista en pruebas psicométricas y evaluaciones de Ascendent Center, ¿no? Ok, es co-creador y profesor también Es correcto. en la certificación iChange, que estuviste conmigo de profesor, y IDO, que son metodologías de cambio inteligente en INESPO. Y sos también coautor del libro Autopista del Cambio. ¡Wow! Divino. Hoy vamos a estar tocando un tema muy de fondo, muy de base en todas las organizaciones, que son los valores. Y vas a hablar de la curva normal de los valores en las organizaciones. Contanos, por favor, de qué se trata este tema, porque está fabuloso hoy. Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Bueno, pues primero fue todo un reto ponerle un tema a este tema, justamente a esta experiencia, porque hablar de valores organizacionales, bueno, es un tema bastante común. De repente te puedes encontrar que ahora con toda la fusión de información que hay, te puedes meter a cualquier página y encontrar información de valores. Entonces quería que le diéramos un giro diferente. Por eso es Sí, que le llamé la curva normal de los valores organizacionales, porque primero me gustaría dejar justamente en esta sesión esa duda de si realmente los valores organizacionales pueden tener un comportamiento normal. A eso es a lo que me refiero con la curva normal. claro. Es una incógnita que ahorita les adelanto, no la vamos a resolver hasta el final, al final de la sesión, Ok. pero que vale mucho la pena discutirlo, o sea, ver si realmente los valores cubren ese criterio de normalidad. Eso es lo que me parece importante y por eso se llama así la sesión de hoy. Bárbaro, bárbaro. ¿Y de qué se trata entonces? A ver, ¿cómo empezaríamos a analizar y a conversar de estos valores? Muy bien, pues para comenzar, creo que te voy a poner un poco en aprietos, A ver. porque Estoy acostumbrada, creo no te preocupes. justo esto no estaba planeado, nunca te avisé que esto iba a pasar, pero bueno, te voy a poner un aprieto porque te voy a poner una situación hipotética. Ok. Y esta situación hipotética es algo que comúnmente se conoce como los dilemas éticos, que son todas estas situaciones a las que nos podemos enfrentar de manera cotidiana, pero que nos hacen dudar, nos hacen cuestionarnos. Y entonces, de repente, cuando se presenta esa situación, no sabemos a veces cómo reaccionar. Ujú. Intentamos algunas soluciones, intentamos alternativas, preguntamos puntos de vista, pero finalmente no sabemos cómo actuar ante ello. Sí, es Entonces, cierto. te voy a poner a prueba. A ver. Vamos a ver ante esta situación cómo reaccionas, vamos a ver cómo reaccionarías y a partir de eso voy a empezar a analizar el tema. Entonces, Pati, no sé si tuviste ya la oportunidad de conocer acá el Chepe, ¿El qué? acá en Chihuahua, el Chepe, No. este tren que es muy famoso acá en Chihuahua, ¿no? Entonces pongamos otro ejemplo, está allá en Argentina, ¿conociste el tren del cielo? ¿Ya tuviste Sí, la oportunidad de ir a verlo? Perfecto, sí. entonces vamos a imaginar Wow. que de repente nos fuimos al tren del cielo, que es maravilloso aparte, Sí. todo el paisaje, todo lo que tú puedes ver ahí, y de repente pues sucede algo inesperado, de esas cosas que no nos imaginamos que podrían suceder. El tren se empieza a descarrilar, entonces el tren por alguna razón tiene una falla mecánica y bueno, de estas situaciones trágicas, terribles que no podemos controlar. Entonces, bueno, pues tú estás en el tren del cielo y entonces vas a la cabina de conducción. Y ahí te das cuenta que el tren no se puede detener. No hay forma de que lo podamos detener. Y estamos por llegar a un punto donde hay una bifurcación. Es decir, las vías del tren se separan en dos sentidos. Tenemos un sentido a la derecha, un sentido a la izquierda. Y nos damos cuenta que en uno de los sentidos está una persona, un trabajador.
está arreglando las vías, pero por la gran velocidad a la que va el tren, si nosotros decidiéramos ir por ese camino, va a ser inevitable arrollar a esa persona. Pero de repente, pues hay otro camino, hay otra alternativa, tenemos una segunda vía. En esa segunda vía nos percatamos de que hay 5 trabajadores en la misma situación, reparando la vía, y pasa exactamente lo mismo. No hay forma de detenerlo. Si decidimos irnos por esa vía, de manera inevitable los vamos a arrollar. ¿Qué harías, Pati, en esa situación? Eres la única que está en esa cabina de control y eres la única que puede decidir si se va por el camino donde arrollarías a una sola persona o por el camino donde arrollarías a 5 personas. Y bueno, lo que piensas tu respuesta también, la gente que nos está acompañando en este momento, me gustaría que pensaran su respuesta. Si la quieren compartir, se vale. Aquí no vamos a juzgar nada. Si alguien decidió irse por el camino de los 5 o por el camino del 1, es válido. Solamente quisiera saber la respuesta y por qué elegirían ese camino. Yo siempre creo que hay alguna posibilidad más. No sé, yo voy a dar mi opinión, o sea, mi respuesta, pero si no cabiera esta posibilidad, bueno, pienso otra. Yo, por ejemplo, lo que haría es treparme de alguna manera hasta arriba de la máquina y empezar a los gritos como loca, yéndome por la parte donde están los 5. Porque digo, alguno de los 5 va a escuchar. En cambio, el otro quizás no tenga la posibilidad de que alguien le avise, pero como para que puedan evitarlo. Ahora, no sé si existe esa posibilidad. Yo en eso agotaría todas las alternativas que tengo, ¿no? Pero esa sería como mi decisión, saber Claro. que me puedo subir ahí, que hay alguna forma en que yo a los gritos, como sea, con mi voz de pito, por ahí los puedo alertar para que se puedan escapar y dejar ese paso. No sé. Claro, claro. Mira, la verdad es que me vería muy cruel si te dijera que no hay esa posibilidad. La verdad es que la posibilidad existe. El problema más grande es El mal que menor. aún cayendo en esa posibilidad, no va a haber forma de que los alertes. El tren va tan rápido que aún gritándoles podrás hacer que se percaten, pero lo que harías es que se den cuenta que van a ser arrollados. Finalmente no se van a lograr salvar. Ok. Aún así, ¿tomarías esa decisión? No, porque bueno, ahí me viene a la cabeza una película que vi, ¿no? Capitán de Mar y Guerra, donde el capitán siempre tiene que optar por el mal menor, dice. Entonces, Claro. yo en ese sentido sí, todas las vidas son importantes, por supuesto, pero claro que tratar de salvar a la mayor cantidad de gente sería mi prioridad. Claro, por Ah. supuesto. Porque justamente, aunque no conozcamos a las personas, esto que acabas de decir es algo bien importante y es algo que nos hace ser personas. Finalmente somos seres sociables, entonces es muy complicado, no digo imposible, porque bueno, hay todo tipo de personas, pero sería muy complicado que tú decidieras de manera consensuada hacerle daño a una mayor cantidad de personas. Efectivamente, buscarías el menor mal. Pero ahora, ¿qué pasa si hacemos que este dilema, que como dato cultural les puedo decir que es el dilema del tranvía? Si ustedes lo investigan pueden encontrar que el autor, el autor es Philippa Foot en 1967 y tenemos también una versión de Judith Jarvis Thompson en el 85. Hay una versión diferente donde además de eso te pone la circunstancia de que para poder salvar a los colaboradores tendrías que empujar a una persona dentro del tren. Pero bueno, fuera de eso, lo que yo te diría es, vamos a aumentarle dificultad a la situación, vamos a ponerle más polémica, eso es lo interesante. Yo no veo que nuestros oyentes estén participando en esto. A mí me gustaría conocer alguna opinión. Si alguien se anima, por favor, con toda confianza, puede comentar cuál sería su elección, ¿eh? Perdóname, Gerardo. Claro, y vamos a darles tiempo porque también no es una decisión fácil. No. Desde ahorita lo preguntamos, bueno, yo te puse en problemas y bueno, pues estás aquí conmigo, pero hacerle esta pregunta a alguien no es nada sencillo. Y menos lo va a hacer con lo que le vamos a agregar, porque le vamos a hacer ahora más polémico. A ver. Imagínate, Pati, que te das cuenta que esas personas que están ahí en las vías, hay una persona que sí conoces. Y es justamente la persona que está sola. Esa persona que está sola en la vía es una de las personas que más amas en tu vida. Puede ser un familiar,
puede ser una persona muy cercana, pero te das cuenta que esa persona que está sola en una de las vías es una de las personas que más amas en tu vida. ¿Eso cambiaría tu decisión? ¿Arrollarías a las 5 personas que son desconocidas para ti? ¿O arrollarías a esa persona que es una persona muy importante en tu vida? Acabas de ponerme en un aprieto muy grande. Aquí yo, claro, las emociones, cuando está involucrado este tema, ¿no? De una persona a quien uno ya conoce y quiere, sí, trata de evitar por todos los medios de hacerle daño. Eh, no sabría decirte, a simple vista te diría que sí, que viro para el lado de los 5, porque así me nace como humana, ¿no? Quizás me esté equivocando, pero creo que es un condimento muy especial esto de conocer a la persona y de tener un lazo afectivo con ella. Sería muy complicada la Claro. decisión. Claro, finalmente es una decisión muy complicada, porque cuando hay un dilema ético justamente pasan esas cosas. Y también otro factor bien importante es que una cosa es lo que nosotros pensaríamos que podríamos hacer y otra cosa es lo que realmente haríamos. Y eso es bien importante al hablar de valores organizacionales. Yo lo que te diría es una serie de ejemplos que me han pasado, porque este ejercicio, este dilema del tranvía, yo lo he puesto en varios cursos de capacitación, sobre todo cuando trabajamos temas de valores. Y la verdad es que las respuestas son bastante creativas. De repente hay personas, y como bien lo dices, que buscan una alternativa para decir, yo puedo evitar la catástrofe. Y entonces hasta se incomodan cuando les digo, no hay solución. O sea, Claro, o arrollas a uno o arrollas a cinco. claro. Pero de repente también hay muchas personas que te pueden llegar a decir, pues a lo mejor habría alguna alternativa. Si yo no hago nada, si yo no me involucro completamente en nada, la culpa no es mía. Y entonces, pues que Dios decida. Si el tren automáticamente iba a la vía de 5, pues así iban a darse las cosas. Yo no intervine, por lo tanto, yo quedo libre de cualquier responsabilidad. Y deciden no hacer nada al respecto. Pero también hay personas que justamente entran en debate, que eso es lo más interesante, que de repente empiezan a cuestionar, porque se pueden hacer muchas variables, muy difícil con una persona que conocerías, Sí, pero también de repente lo hemos hecho con otro tipo de circunstancias, así de repente la persona que está sola no es una persona adulta, es un niño, y del otro lado tienes a lo mejor 5 adultos mayores, y eso también hace que se modifique la respuesta, hace que se modifique la forma. claro. Yo lo que te diría es que en temas de valores y antivalores, un factor muy importante, muy relevante, es que no podemos tomar la postura tradicional que nos habla de ese absolutismo del valor. ¿A qué me refiero con el absolutismo? La teoría más original de los valores, que es cuando surge, cuando se empieza a hablar de valores, que de hecho más adelante podemos hablar al respecto, los valores primero inician siendo llamadas virtudes. Las virtudes es lo primero que se empieza a estudiar. Ya después ciertos psicólogos empiezan a encontrar que el valor tiene sentido justamente por la apreciación que se le da al acto. Entonces, bueno, pues esa primera visión que se tenía de los valores es una visión radical, que te dice que tú puedes ser la persona más honesta, por poner un ejemplo de valor, pero en el momento en el que tú incurres en el primer acto de deshonestidad, se pierde todo. Todo se viene abajo, todo se derrumba. Esa es una visión muy radical. La realidad es que hoy en día los valores y antivalores pues dependen de muchas más circunstancias. Tan solo, si te lo preguntara hoy en día, si lo preguntara a las personas que hoy nos están escuchando, ¿quién de ustedes realmente hoy me puede decir yo soy una persona honesta? Yo creo que si estuviéramos en un grupo grande, más de uno levantaría la mano. Podría decir, claro, yo soy una persona honesta. Perfecto. A todas esas personas que no sé si ahorita te lo pusieron en el chat o si lo están pensando, No, yo no, soy no una persona honesta, también les preguntaría, todavía no han interactuado, vamos a darles tiempo, vamos a darles espacio. Pero esas mismas personas que me podrían decir, yo soy una persona honesta, la siguiente pregunta que yo les haría es, perfecto, en lo que va del año, de este 2021, me gustaría también preguntarles, ¿cuántas veces hemos dicho una mentira? Así sea esas mentiras piadosas, de esas que no nos llevan al infierno, de esas sí, que sí, son sí, amables, que las hacemos para ayudar a otros. ¿Cuántas sí. veces hemos dicho una mentira en este año, en lo que va del año?
Y si nos queremos ir más específicos, ¿cuántas veces he dicho una mentira en lo que va del mes? ¿Cuántas veces he dicho una mentira en lo que va de la semana? ¿Cuántas veces he dicho una mentira en lo que va de esta conferencia, por ejemplo? Ay. Esas preguntas, claro, porque lo podemos hacer, nos lo podemos cuestionar. Claro, claro, claro. Imagínate todo lo que implica los valores. Yo creo que está muy relacionado, y seguramente vas a tocar este tema también, ¿no? Está muy relacionado con el contexto. Yo me acuerdo uno de los ejercicios que nos hicieron cuando yo estaba estudiando la carrera de Derecho era una simulación también que eran los hombres de las cavernas, ¿no? Todo lo que pasaba dentro de la caverna, y cuando ellos salen, cuestionar realmente si habían cometido un delito o no. No voy a contar toda la historia, pero una cosa relevante ahí era también el contexto en el que se encuentran las personas, estar en esos zapatos en ese momento como para tomar una decisión. Muy a la ligera tomar una decisión puede llegar a ser muy fácil, pero estar en ese momento con todas las emociones que a flor de piel, ¿no? que se presentan, ya se complica un poco el tema. Aquí Cecilia Bautista, que manda saludos además, dice, sería una mentira. Pero bueno, no sé a qué se referirá, pero decir que soy honesta quizás que quiere decir eso, decir que uno es honesto y que no dice ningún tipo de mentira. Eso creo que es lo que quiso decir Cecilia. Claro, saludos a Ceci, qué bueno que nos acompaña. Y justamente es interesante porque cuando nos hacemos esta pregunta y este cuestionamiento, pues nos lleva justamente a establecer un juicio. Porque justamente después de analizar cuántas mentiras yo digo al día, por ejemplo, cuántas mentiras he dicho la última semana, lo primero a lo que me lleva es a tratar de analizar si yo estoy actuando de manera correcta o no. Y aquí es donde lo quiero llevar a las organizaciones, porque, bueno, InCompany pues trata también de hablar de las compañías, de lo que pasa en las empresas, de lo que pasa en cualquier organización. Y lo que yo te diría es, las organizaciones hoy en día viven una crisis importante de valores y antivalores. Porque algo que está sucediendo es que los antivalores son cada vez elementos más normales de la sociedad. Y eso no es tema de las organizaciones, eso es tema de la sociedad en general. ¿Cuántas veces no nos ha tocado de repente ver la normalización de la violencia? Cosas que antes no nos pasaban, que de repente podemos tener mucho mayor acceso a esa información de situaciones que a veces hasta nos sorprenden, situaciones que diríamos en algún tiempo atrás no sucedían y hoy está sucediendo. Y que nos empezamos a escandalizar, pero si lo llevamos a nuestro círculo cercano, nos vamos a dar cuenta de que en las empresas, en las organizaciones, hay una lucha constante. Esa lucha constante va en función justamente de esas reglas, lineamientos o controles que tratan de evitar justamente que se incurra en un antivalor. Pero al mismo tiempo, y esto es parte de la cultura mexicana, no sé qué tanto pasa en Argentina, la verdad es que yo he estado poco tiempo allá. Nuestras culturas son muy parecidas en muchas cosas, muy diferentes en otras, pero aquí en México pasa mucho que cuando te ponen una métrica, te ponen un control, una regla, se vuelve a veces hasta un reto. ¿Cómo le hacemos ahora para que no se den cuenta? ¿Cómo le hacemos ahora para que no nos cachen cuando estamos cometiendo algo incorrecto? No sé si llegaste a escuchar las noticias que de repente estas cámaras de seguridad que están instaladas de manera estratégica en la calle, pues en muchos lugares las están destruyendo, en muchos lugares de repente están buscando de qué manera esquivarlas. ¿Por qué? Porque se vuelve hasta como un reto. Si ahora me están controlando más, yo voy a encontrar la forma de brincarme con mayor facilidad esas reglas. Sí, tipo como que el panóptico de Foucault, que era toda una teoría, ¿no? No está funcionando en esta sociedad, digamos. En la sociedad de 2021, digo. Claro, claro. Y este sentido también es justamente hablar de ese tema. Porque cuando estamos hablando justo del desarrollo, del estamos hablando de nuestros niños que están en ese proceso de aprendizaje, hablamos con ellos de muchos temas, pero en muchas ocasiones el tema de los valores es un tema que se va aprendiendo conforme vas viviendo experiencias.
Es muy rara a la vez que llegamos a hablar de manera abierta y explícita de los valores y los antivalores, y mucho más de la ética. Finalmente, tenemos que partir de lo que es la ética. Lo que nos va a ayudar es a tratar de entender de manera objetiva la moralidad de los actos. Y aquí la moralidad de los actos se refiere en gran medida a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. Es un tema complicado porque a mí que me encanta trabajar con temas de estadística, algo que yo siempre les digo a mis alumnos es evitemos la palabra buena y la palabra mala. Claro. No podemos utilizar juicios de valor. Pero en temas de ética sí. En temas de ética sí es correcto hablar de lo bueno y de lo malo. Y entonces la ética nos habla de esa moralidad, nos habla de decir, bueno, pues tener esa distinción y también saber las consecuencias de nuestros actos. Pero ahí es donde quisiera lanzar la siguiente pregunta, ya sea para quien nos esté escuchando, para ver qué opinan, o para ti mismo. ¿Quién determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo se les ocurre que determinemos esto? Yo acá, mientras contestan esa pregunta, te comento un comentario de Mónica Ortiz que dice, los valores son individuales y están basados en paradigmas sociales, religiosos, culturales, experiencias de vida y otros factores inherentes a la persona. Es decir, cada quien ve los valores desde su perspectiva y desde su juicio individual. Y sí, un poco tiene que ver con eso, por supuesto. En cuanto a la... Excelente aportación la de Mon. Sí, otra excelente de oísta también. Está muy interesante esto, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Con qué lo comparo? Yo creo que todos los seres humanos necesitamos algún tipo de parámetros o comparar nuestras conductas con la gente con la que estamos, ¿no? Como seres sociales que somos. Pero no se me ocurre responderte en este momento, tengo que pensar mucho. Claro. Justo quiero retomar esto que me respondes de la parte de esas redes sociales, porque eso es lo que nos relaciona con la cultura. Finalmente, todas las culturas operan de cierta manera. Sin pensar si es la manera más adecuada o inadecuada, las culturas operan de esa manera. Es una forma con que podríamos pensar que se puede determinar lo bueno y lo malo. ¿Qué es parte de la cultura, qué es ajeno de la cultura? Quiero retomar también el comentario de Moni. Ella nos hablaba un poco de la religión. Claro, la religión en su momento fue un pilar sólido de la sociedad. Y muchos de los comportamientos éticos se relacionaban con la religión. La religión era tan clara en decirte cuáles eran, qué era eso que tú no podías cometer, eso que no podías hacer. O finalmente lo que hoy en día también pensamos que puede tener que ver con lo bueno y lo malo, que es el tema de las mayorías. En temas, por ejemplo, de democracia, en muchas ocasiones pensamos que lo que la mayoría opine puede ser lo mejor, que lo que dice la mayoría es lo que está bien. Ahora, lo que les puedo decir de esto es que ninguno de esos elementos sería lo correcto. Ni lo que dice la cultura, ni lo que dice la religión, ni lo que dicen las mayorías. Acá tengo una respuesta de Leo D. Creo que el límite del bien o del mal es la transgresión del espacio o cuerpo del otro. Exactamente. Qué buena respuesta de Leo. Efectivamente, lo correcto, lo que está bien, lo que es ético, lo que es moral, tiene que ver con el sentido de la persona. Todo lo que vaya en contra de la persona, cualquier acto que vaya en contra de una persona, no puede ser considerado ético. Así sea algo que respalda a la mayoría, así sea algo que respalde la religión, o así sea algo que respalde nuestra cultura. Si es algo que va en contra de la dignidad de una persona, no podemos hablar de un comportamiento. Y es bien importante hablar de esto porque las personas finalmente son el fin, no son el medio. Claro. Se me ocurre una pregunta, a ver, porque a mí se me vienen a la cabeza algunos flashes de situaciones. Por ejemplo, en aquellas épocas donde estaba el Ku Klux Klan o esas persecutas a personas que no eran consideradas como parte, o personas directamente, no eran consideradas gente. Ahí podría decirse que el entorno me indicaba que el perseguirlos era correcto, pero no era ético porque se estaba violando la dignidad de lo que yo considero una persona, pero los demás no. ¿O cómo es esto? La verdad que dame luz, por favor, Gerardo.
Claro, es que Tomás, voy a retomar de esto que acabas de decir porque dijiste una palabra clave. Cuando tú dijiste qué es lo correcto. Y aquí quiero decirles que hay tres conceptos fundamentales de los que podemos hablar. Podemos hablar de lo correcto, podemos hablar de lo adecuado y podemos hablar de lo bueno. Y a lo mejor, Pati, tú me dices, oye, pero esas tres cosas son lo mismo. No, tienen sutiles diferencias. Me imagino que no. Cuando nosotros hablamos de lo correcto, estamos hablando de lo que las leyes nos obligan a hacer. Eso es lo correcto. O sea, si la ley dice una cosa y eso que dice la ley se está cumpliendo, yo puedo decir con total certeza que yo estoy haciendo lo correcto. Ahora, ¿qué será lo adecuado? Lo adecuado tiene que ver con la cultura. No importa si la cultura es funcional, si es disfuncional, con esto que hablas de las persecuciones. Finalmente la cultura te está marcando un camino a seguir. Si yo sigo ese camino a seguir porque mi cultura me lo está solicitando, en ese momento yo estoy haciendo lo adecuado. Pero el tema más importante de todo es hablar de lo que es lo moral, lo que es lo bueno. Porque cuando hablamos en ese sentido, ese concepto es universal. No importa la cultura, no importa las leyes, si yo estoy atentando contra la dignidad de la persona, ya no estoy hablando de esa universalidad, de tener ese valor en la persona. Eso es lo que ya hace que el comportamiento deje de ser moral, deje de ser ético. Pero no por eso significa que va a dejar de ser lo correcto, si la sociedad, lo adecuado, si la sociedad me lo exige. Porque recordemos que hoy en día muchas culturas pues siguen viviendo estas circunstancias. Tan solo hoy en la mañana estaba leyendo una noticia de un joven que asesinaron. Fue muy grave la noticia, fue decapitado por ser homosexual, por ejemplo. Entonces, imagínatelo, pues realmente es una cultura muy ajena. Esto, si no recuerdo mal, pasó en Irak. Entonces, son culturas completamente diferentes. Sí, y además, quien lo decapitó fue su familia, a ese nivel. Y yo te podría decir que seguramente la familia se puede escudar en sentir que ellos hicieron lo correcto, en que ellos hicieron lo adecuado, pero no necesariamente hicieron lo que es ético, no fue lo que es moral, porque atentaron contra la dignidad de una persona. Ese es el tema y eso es lo que hace la diferencia. Y muchos de los dilemas éticos vienen de ese sentido, porque también si las leyes las hacemos los seres humanos, pues las leyes no son infalibles, claro que nos podemos equivocar. Está una ley muy injusta, por supuesto que tiene que tener esos matices de que todos estemos de acuerdo, pero puede estar llena de injusticias. El punto es cómo logramos entender cuál es la forma de juzgar un acto, que eso también es importante. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo sé entonces que un acto es moral o no es moral? Y eso también es importante porque en la vida nos vamos a enfrentar a un montón de dilemas éticos. ¿Qué hago? ¿A quién le pido asesoría? Si todos nos podemos equivocar, ¿cómo determino que ese acto es moral o es inmoral? A ver si alguien nos quiere compartir. Sí, a mí no me la hagas la pregunta. A ver, yo también la estoy pensando, ¿eh? Sí, sí. Es que son preguntas que pueden ser hasta filosóficas, la encontrar la respuesta. Sí, es para conversarla también con un cafecito, con un tequilita, ¿no? En el medio. A mí me impresiona. Bastante. Sí, a mí me impresiona un poco. Tenemos un poco de conexión lenta, me parece. Me impresiona la variedad de enfoques que se le pueden dar a lo que uno normalmente engloba en una misma bolsa y dice valores, ¿no? O principios, que a veces se cree que son lo mismo y creo que tiene que ver mucho con la definición que cada cultura le da a cada palabra. Pero no hay comentarios respecto a la pregunta que acabas de hacer todavía. Vamos a dar un poco más de tiempo a quien nos quiera compartir qué es lo que piensa. Por mi parte, yo creo que... Mientras van pensando en la respuesta, sí. Y les voy a poner un ejemplo. Mientras van pensando en la respuesta, les voy a poner un ejemplo para que vean todo lo que puede implicar, porque no es nada fácil. No. Este ejemplo que les voy a dar es un interesante. No sé si hayan tenido la oportunidad de seguir a un investigador que se llama Dan Ariely. Este señor es bien interesante, tiene una historia bastante profunda en el sentido del estudio de valores y también en el estudio de una disciplina que se llama economía del comportamiento.
que la economía del comportamiento tiene un enfoque en el sentido de estudiar la irracionalidad. Entonces, ha hecho experimentos bien interesantes. De hecho, hasta hay un documental, está hace tiempo en Netflix, ahora lo pueden encontrar en Amazon Prime, que se llama Dishonesty, The Truth About Lies, es decir, deshonestidad, la verdad acerca de las mentiras. Se lo recomiendo muchísimo si tenemos aquí en el auditorio personas que estén interesadas en profundizar más en temas de valores. Les recomiendo muchísimo leerse sus libros de economía del comportamiento y ver ese documental. Entonces, en ese documental pues nos habla de un experimento que hizo y que lo hizo una gran cantidad de personas. Yo les puedo decir que es una muestra realmente significativa. En este experimento juntaba grupos de personas y entonces a esos grupos de personas les aplicaba un examen de tipo matemático, un examen con 20 ejercicios matemáticos. Entonces imagínense desde los ejercicios más básicos, como un problema matemático, hasta ecuaciones, temas así mucho más complejos, de esos que no nos gusta recordar, que ya dejamos atrás en la formación académica y ya no queremos volver a ese tipo de ejercicios. Entonces, el experimento consistía en que todas esas personas que estaban ahí iban a tener que resolver los ejercicios en un tiempo récord. Y entonces les decía, tienes estos 20 ejercicios, los tienes que resolver en un tiempo máximo de 5 minutos. Entonces, bueno, pues era imposible resolverlos todos, porque pues 20 ejercicios, 5 minutos, pues tendrías que ser más que superdotado para poderlo resolver. Sí. Pero lo que les decía después es que una vez que ellos finalizaran o finalizara el tiempo, ellos tenían la instrucción de llevar su hoja tenía su nombre y todo, en la parte de atrás del salón, y ahí había una trituradora de papel. Y entonces en esa trituradora de papel, pues llevabas tu hoja ya contestada con lo que hubieras alcanzado y la triturabas. Y después de haber hecho eso, te acercabas a la mesa donde estaba el facilitador y le decías la cantidad de ejercicios que tú habías respondido correctamente. Por cada ejercicio que tú hubieras respondido correctamente, te daban $1. De tal manera que pues, si respondías los 20, te llevabas $20. Si respondías 5, te llevabas $5. Y bueno, pues lo que pasa es que la gente se acercaba y entonces pues te decían, y sin que tú veas la hoja, si el facilitador no veía las hojas para nada. Uh-huh. Si tú llegabas y les decías, respondí 5, ahí van tus $5. Respondí 10, ahí van tus $10. ¿Qué creen que pasó? ¿La gente mintió o no mintió? Claro. ¿Qué habrá pasado? O pensamos que harían ustedes. Yo me pregunto qué haría yo. ¿Mentiría o no mentiría? ¿Le diría la verdad los que alcancé a resolver o no le diría la verdad? Bueno, pues este ejercicio tenía un truco. Sin que los participantes se dieran cuenta, la trituradora de papel estaba truqueada. De tal forma que se podía saber exactamente entre la realidad y lo que la persona había dicho. Entonces, pues, ¿qué se imaginarán? ¿Había muchos mentirosos, muchos grandes mentirosos? Yo creo que sí, porque la verdad que me imagino que sí, que teniendo la oportunidad de generar una ganancia mayor para sí mismos, era más fácil mentir, pero eso lo pienso yo, no sé. Acá tenemos una respuesta y de hecho, a ver, de la pregunta anterior. Mónica contestó, dice, considero que para ellos, supongo que es la pregunta que habías hecho antes, ¿no? De qué está bien y qué está mal. Considero que para ellos se fijan leyes, reglamentos, acuerdos, documentos en donde se plasmen los comportamientos adecuados en un contexto. Los códigos de conducta en las organizaciones, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Solo recordemos que esta respuesta, que es bastante buena, lo que nos estaría llevando es a saber lo que es correcto. Porque todo lo que tenga que ver con leyes, con regulaciones, es lo que nos lleva a determinar lo que es correcto. Ojo, no necesariamente lo que es moral. Ahorita les voy a dar la respuesta. Ahorita vamos a ir más adelante. Pero muy bien, me gustó. La respuesta de Moni tiene que ver, por supuesto, porque nos habla de lo correcto. Sí. Pues esto que comentas, Pati, es lo que la mayoría de la gente opina. Pues todos pensaríamos, claro, pues si se ve la oportunidad, pues por supuesto que va a mentir muchísima gente y la mayoría. Bueno, grandes mentirosos que te diré, no había tantos. O sea, no había realmente tanta gente que dijera, yo resolví 3 y me das $20. Eso no se presentó. Pero lo que sí se presentó es lo que Ana Ariely decía, muchos pequeños mentirosos. Uh-huh. Gente que si, por ejemplo, terminaba bien 4 ejercicios, decía que había resuelto 6.
Y entonces en promedio la gente decía que habían resuelto entre 4 y 6, aunque no fuera verdad. Entonces empezó a dar cuenta que pues había mucha gente que de repente mentía, que eran los pequeños mentirosos. Y entonces pues esto lo intrigó. Dijo, qué raro o qué curioso que la gente diga, bueno, pues a lo mejor si digo un ejercicio más que hice bien o dos más que hice bien, pues no está tan mal. Pero si yo dijera 3, pues ya es muy grave, ya no voy a decir que hice 3 más bien de los que no hice porque ya estoy mintiendo mucho. Con que mienta poquito es suficiente. Entonces imagínate qué interesante. Entonces pues dijo, vamos a hacer una variación del experimento. En esa variación, lo que hizo ahora es que metió a un actor al grupo. Ese actor es una persona que está completamente con la instrucción de mentir. Entonces imagínate un grupo nuevo, vuelven a aplicar el ejercicio, las mismas instrucciones, las mismas circunstancias, pero ahora a los 30 segundos, una persona de la nada se levanta y dice, ya acabé los 20 ejercicios, y todo el mundo ve que le dan los $20. ¿Qué crees que pasa? Y empezaron a hacer todos lo mismo. No sé, se me ocurre. Hubo un incremento justamente en la deshonestidad. Entonces finalmente parecía que estaba permitido, parecía que no había consecuencias, que y no entonces pasa empezó nada, a haber ¿no? mucho más, por supuesto, ese de si lo hacen todos, pues lo hacemos todos. Y entonces ahí es donde Don Ariely se empezó a dar cuenta que el tema social influía. Y entonces en esta misma situación, en este mismo experimento, hizo otra versión. Y entonces, como eran chicos de universidades, este mismo actor lo que hizo fue que le puso la sudadera de otra universidad. Entonces todos estaban ahí con la universidad y esta persona que actuaba tenía la chamarra de la otra universidad. Y pasa lo mismo. Los 30 segundos, ¿qué crees que pasó? ¿Incrementó la deshonestidad o no? Y yo creo que sí. Es caso contrario, disminuyó. Ah, mira. Porque la gente al ver que era una persona de otra universidad, como que lo tomaron de, sí, son los mentirosos de la otra universidad, no somos nosotros. Y al no ser nosotros, pues entonces vamos a mantenernos honestos, vamos a ver esa diferencia. Para no hacerles el cuento largo, lo que buscó o lo que encontró con este experimento es que la parte social influye completamente en la honestidad por el tema de la racionalidad. Y ese es el tema. Ese razonamiento que nosotros hacemos es lo que en muchas ocasiones nos lleva a cometer esos actos deshonestos. Por eso es que hoy en día te puedo decir que el polígrafo se puede falsear con mucha facilidad. Sí. Si la persona no se incomoda y no cambia sus signos vitales porque no se siente incómodo con la pregunta que le estás haciendo, no va a haber forma de que detectes que está mintiendo. Sí, vos sabés porque que se justifica. hay una película, no me acuerdo cuál es sinceramente, pero que hay una parte en donde uno era muy buen mentiroso y el amigo le decía, ¿cómo haces para mentir? Tengo que ir al polígrafo y me va a ventanear, ¿no? Me va a mostrar que estoy mintiendo. Dice, hay un solo secreto, le dice el mentiroso, créete lo que estás diciendo. Una vez que te crees profundamente lo que estás diciendo, claro, ya no te pones nervioso, ya la actitud es otra, entonces el polígrafo puede ser engañado fácilmente. Claro, ¿y cuántas veces ese ejemplo no lo hemos vivido en la vida cotidiana? Sin meterme en balconear a nadie, pero ¿cuántas veces no nos hemos pasado el alto porque vemos que el de al lado se lo pasó? ¿Cuántas veces no nos hemos metido en la fila porque vemos que es posible hacerlo y no va a haber consecuencias? ¿Cuántas veces no hemos copiado un examen por accidente, por ejemplo? Más ahora con el tema virtual. ¿Cuánta gente no en un examen, ahora que las clases son virtuales, puede tener el libro al lado y saben que no lo van a descubrir? De hecho, un muy buen amigo en Argentina me contaba que los profesores de allá, dándose cuenta de eso, les pedían incluso que hubiera doble cámara. Había una cámara que era con la que te estaban viendo, así como estamos tú y yo, pero la cámara del celular tenía que estar apuntando directamente a donde estabas contestando tu examen. Wow. Imagínate qué nivel de vigilancia había por ese miedo a que las personas no cumplieran con la moralidad. Claro, claro. O sea, realmente son situaciones cotidianas a las que nos enfrentamos. Sí, sí. Y hay algo, se me ocurre, ¿no? Te pregunto a vos que en esto sos experto, ¿hay algo de estos comportamientos que se producen o que se modifican a raíz de la gente con la que convivo?
que tenga que ver con esto, el sentirme juzgado, es decir, si la demás gente lo hace, si yo lo hago, no me van a juzgar tanto, ¿no? Entonces también puedo permitirme ser un poco más deshonesta. ¿Puede ser? Claro, hay un principio básico de adaptación. Entonces, por ese principio básico de adaptación, en muchas ocasiones pasa eso que nos estás diciendo. Si yo tengo mayor relación, es mi núcleo más cercano, lo está permitiendo, lo está haciendo de la misma manera, también por ese sentido de adaptación, yo tiendo a caer en esa inmoralidad. Y ese tema es bien interesante porque hoy en día es lo que nos está pasando en la sociedad. Sí. Si nosotros estamos viendo hoy cada vez más violencia, si estamos viendo cada vez más situaciones inmorales, tiene que ver también mucho con esa evolución de la sociedad, donde hoy en la sociedad están más permitidos esos elementos que antes no lo estaban. Y entonces en la medida que más grupos sociales donde nosotros interactuamos empiezan a incurrir o a normalizar, y aquí viene mucho el tema de por qué la curva normal de los valores organizacionales, cuando empezamos a normalizar el comportamiento del antivalor, en ese momento lo hacemos tan común como cualquier otra situación y empieza a suceder. Porque ya no hablamos de la ética, ya no analizamos las situaciones, muchos de nuestros comportamientos terminan siendo automáticos. Y bueno, pues aquí voy a aprovechar ya para darles la respuesta, si no van a decir que los dejé con la incógnita. ¿Qué podemos hacer cuando realmente hay una situación de un dilema ético? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si es una situación moral o no lo es? Bueno, hay tres elementos que tenemos que tener muy en claro. El primer elemento es el objeto. El objeto es realmente la acción, en sí mismo lo que estamos haciendo. Eso es el objeto como tal. El segundo punto es el fin. El fin es la intención con la que tú estás llevando a cabo esa acción. Y el tercer punto son las circunstancias. Si los tres elementos coinciden en ser positivos, podemos hablar de un acto moral. Pero si alguno de los tres no son positivos, en ese momento ya hablamos de un acto inmoral, aunque los otros dos sean positivos. Si de repente, aunque yo tenga todas las ganas de hacerle el bien al otro, pero lo que estoy haciendo no es bueno, ya no es moral. Si de repente lo que yo estoy haciendo es bueno, mi intención es muy buena, pero las circunstancias están tergiversadas y afectan a la persona, tampoco es un acto moral. Eso es lo complicado y por eso es tan complejo de repente tener esos actos morales, porque necesitamos que los tres elementos se cumplan. Si esos tres elementos no se cumplen, entonces tenemos un problema de dilema ético. Así es como funcionaría. Wow. Qué interesante. Ahora, ¿qué te parece si ponemos otro ejemplo? Vamos a poner otro dilema ético, parecido al del tranvía, pero diferente, a ver cómo responde nuestro público. Vamos a suponer, Pati, que tú y yo decidimos ir. Ya ven que la situación es difícil, entonces pues de repente nos encontramos en una situación crítica y tú y yo decidimos asaltar un banco. Y de repente nos atrapan. Chin, ya nos cacharon. Y nos lleva a la policía y nos llevan al Ministerio Público y nos empiezan a interrogar. Y de repente pues nos toca una persona que pues trata de ser como esos investigadores muy inteligentes porque aunque nos atraparon no tienen evidencia contra nosotros. Y entonces saben ellos que fuimos nosotros, que nosotros robamos el banco, pero pues ya nuestro público lo sabe. Tú y yo somos tan hábiles que no dejamos evidencia. Entonces no hay forma de nosotros, aunque tú y yo sabemos que sí lo hicimos y la persona que nos atrapó sabe que lo hicimos. Entonces, pues esa persona trata de negociar. Y nos separan, nos ponen en celdas aisladas, de tal forma que ni tú ni yo nos podemos comunicar. Y nos dicen de manera separada. Dicen, Gerardo, si tú delatas a Pati, entonces y me das la evidencia de que robaron, lo que vamos a hacer es que te voy a dejar en libertad, pero a Pati le voy a encarcelar 10 años. Y lo mismo te dicen a ti. Que si tú delatas a Gerardo y me das toda la evidencia de que se robó el banco, a él lo encarcelamos 10 años y a ti te dejamos en libertad. Ahora, hay otras alternativas. Vamos a suponer que los dos decidimos hablar y los dos nos delatamos. Por delatarnos los dos, no vamos a pasar 10 años en la cárcel, vamos a pasar solamente 6. Solo 6 años en la cárcel, porque los dos confesamos. Yo te delaté a ti, tú me delataste a mí. Pero si ninguno de los dos nos delatamos, si ni tú me delatas a mí ni yo te delato a ti, vamos
vamos a pasar en la cárcel solamente un año. Un año tú, un año yo. No vamos a pasar más tiempo que ese. ¿Qué harías, Pati? Ahí quisiera saber, esa respuesta me interesa mucho. ¿Me delatarías o no? Yo te voy a ser muy sincera. No me, no, el tema de la cantidad de años que pasaría adentro no es un elemento que me ayude a decidir. Porque, como te decía justamente antes de empezar el programa, ¿no? Si yo me comprometo, pues voy hasta el final con eso. No, no te delataría, para nada. Además, ¿dónde me llevas a robar un banco, Gerardo, por favor? Que quede claro que lo decimos los dos. Ah, bueno, está bien. No fue mi idea, los dos lo decidimos hacer. Tipo la casa de papel, También ¿no? quisiera preguntarle a nuestro público. A ver, a ver. Exacto. Bueno, si logramos hacer un atraco como la casa de papel, estaría interesantísimo. Ahí sí. A lo mejor yo puedo ser montañario y así ya nos ponemos ciudades de México y de Argentina. Estaría bueno. Acá tengo un comentario de Mónica que dice, supongo que debe ser del tema, de los temas que estuvimos hablando, ¿no? Dice, los principios universales guían moralmente, no, guían lo moralmente adecuado, los cuales son el amor, la bondad, la vida, la belleza, la libertad. Me falta por ahí alguno. Al ser individuales, se basan en algún principio universal, pero basado en sus propias creencias y experiencias. Está dando como una diferencia entre principios y valores. Claro, y me encanta esta respuesta porque apoya perfecto todo lo que hemos dicho, porque díganme ahora cuál de esos principios que Moni bien nos acaba de decir va en contra de una persona. ¿Cuál de ellos realmente va en contra de un ser humano? La verdad es que ninguno. No. Justamente ese es el núcleo de la moralidad. Por eso es tan importante la persona. Y ahí es donde entra el desarrollo organizacional, porque como bien lo saben, ya la semana pasada pues platicaron con Mari Carmen, ya les explicó un poco qué es el desarrollo organizacional. Uno de los principales pilares del DEO, uno de los principales núcleos del DEO es la persona. Eso es lo que hace que el desarrollo organizacional sea una gran forma de poder trabajar con temas de valores y temas de dilemas éticos en las organizaciones. Eso es bien importante porque a lo mejor van a pensar, ya no estamos saliendo del tema, ¿qué tiene que ver los valores con el DEO? Bueno, ahí está la conexión. Cuando hablamos de un enfoque centrado en la persona, entran perfectamente bien los valores organizacionales. Entonces, mucho del trabajo que hacen los especialistas o hacemos los especialistas en desarrollo organizacional tiene que ver también con trabajar con esos valores, entenderlos, hacer que las personas los identifiquen, hacer que las personas los vivan en la organización, que sepan perfectamente bien que cada acto que ellos llevan a cabo, que cada comportamiento que llevan a cabo, se relaciona justamente con esos valores que ellos tienen, como bien dice Moni, de manera individual, pero que también ellos comparten por ser parte de una cultura dentro de una compañía. Ahí es donde entra el desarrollo organizacional. Y bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, porque así como están estos experimentos, también tenemos muchas técnicas de intervención que de repente podemos llegar a aplicar para poder hablar con valores. Son técnicas que nos pueden ayudar desde hacer sensibilizaciones muy cortas hasta de repente hacer sensibilizaciones más profundas o hasta temas de cambio cultural. Hacia allá podemos ir. Bien, bien. Y habías mencionado algo de mediciones también, ¿no? Vos que te gustan las estadísticas y todo ese tipo de cosas, pero en cuanto a mediciones, ¿cómo hay alguna manera en que se puedan medir estos valores? Muy bien, qué buena pregunta me acabas de hacer, porque te podría decir que es una de las preguntas más recurrentes que me hacen muchos de mis clientes cuando hablamos de este tema de valores. Claro que se pueden medir. Yo te voy a decir primero mi respuesta general. Okay. Todo aquello que tú puedes conceptualizar, lo puedes medir. Cualquier cosa. Si tú me sabes explicar qué es un valor, lo podemos medir. Si tú me sabes explicar qué es el liderazgo, lo podemos medir. Si tú me sabes explicar qué es la colaboración, lo podemos medir. Todo aquello que seamos capaces de definir es medible. Eso es importante saber. Entonces, claro que los valores se pueden medir. El tema es
que tal vez no se midan correctamente con las formas que hoy están más conocidas o que son más estandarizadas. Por ejemplo, el tema que ya hablábamos hace ratito del polígrafo. Yo les diría, pues el polígrafo puede ser uno de los métodos que más te puede ayudar a descartar personas en un proceso de selección, pero no necesariamente es el tema de la moralización o el tema de los valores. Son los que te van a permitir el poder hacer esas mediciones. Ahí lo que yo quisiera compartirles es que desde mi experiencia, claro, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero desde mi experiencia, lo primero con lo que tenemos que lidiar al momento de medir los valores organizacionales es en un tema de no meter a la persona en una situación de estrés elevado o no meter a la persona en una situación de presión elevada, porque de repente eso es lo que pasa con la medición de valores y antivalores. Uno de los reactivos más comunes que te pueden preguntar en un instrumento de medición es si, por ejemplo, tú consumes drogas. Hay por ahí una prueba muy conocida, que digo, no voy a mencionar el nombre para no quemarla, primero te pregunta si tú te drogas, por ejemplo. Y luego te pregunta si tú conoces a alguien que se droga. Y ya sea que tú digas que sí te drogas o que sí conoces a alguien que se droga, esa información es suficiente para que te marque un foco rojo y que te diga a la persona, cuidado, porque ahí hay un tema importante. Habla con esa persona. Y a lo mejor tú nunca en la vida probaste la droga ni la vas a probar, pero pues conoces a alguien que lo hace. Por uno de tus valores es la tolerancia. A lo mejor uno de tus valores es el respeto a la diversidad. Y eso te permite relacionarte con esa persona. Pero no necesariamente estás cayendo en ese sentido. Claro, claro, claro. Entonces yo les diría en ese sentido, tiene que ser una prueba amable con los participantes. Una prueba que te hable de lo que la persona cotidianamente hace y a partir del análisis de lo que esa persona hace, poder saber o determinar la probabilidad del valor, que eso es también otra cosa que les tengo que decir. Ninguna prueba que se vaya a hacer en toda la vida de valores y antivalores va a tener la verdad absoluta. Lo que tiene una prueba psicométrica es una aproximación a la realidad. Y entonces lo que te va a dar es esa tendencia de valores o esa tendencia de antivalores que estás presentando en ese momento. Y esa medición tú la tienes que complementar con otras cosas, con la entrevista, con el assessment center. Entonces, volviendo a la pregunta, sí se pueden medir los valores organizacionales. De hecho, como comercial, si a alguien del público le interesa, yo vendo una prueba de valores y antivalores. Esa prueba está diseñada para población mexicana y justamente en ella hemos integrado todos estos elementos. Buscar justamente ese tema de sí medir realmente el valor, de sí tener esa medición orientada hacia la moralidad y hablar de situaciones cotidianas. Es una prueba rápida, se aplica en un sistema, en línea, y bueno, pues, a alguien le interesa, pues que nos deje ahí en los mensajes sus datos de contacto. Sí, por y supuesto. Con todo gusto les hacemos una llamada para poderles presentar esa prueba. Okay. Sí, es fabuloso eso porque yo tengo entendido que hay muchas empresas que están pidiendo esto de medir y no es algo tan común que se vea. Aquí Mari Carmen nos ha hecho, está Mari Carmen Hinojosa mirando, muy bien, bienvenida Mari Carmen también, ha hecho un comentario y dice, de hecho, al reclutar y seleccionar personal, se busca que las personas tengan valores como los que tiene en su filosofía la organización, para que estén alineados a los que persigue la empresa en su misión. También los buscadores de empleo deben investigar los valores de la empresa y si ellos mismos pueden alinearse y se identifican con los de la empresa. Es correcto. Me gusta mucho esta participación porque también una visión o perspectiva de muchas empresas es siempre querer a la persona más moral. Y eso pasa mucho cuando evaluamos valores y antivalores, que nos dicen, traen a la persona más honesta de México, traen a la persona que jamás va a robar. Bueno, y yo lo que les digo en muchas ocasiones, la podemos encontrar. Si esa persona existe, da por hecho que la encontramos. Pero ahora el problema es dónde va a trabajar. O sea, porque si finalmente la cultura donde la persona va a integrarse es una cultura diferente a las características que tiene, bueno, pues tarde o temprano va a pasar alguna consecuencia. No digo que la persona se vaya a contaminar,
porque hay personas que tienen muy arraigados sus valores, pero sí va a rechazar esa cultura. Y puede ser una persona que rote muy rápido, que se desvincule de la empresa, porque finalmente no va a sentir que esté ingresando a un lugar donde se promulgan sus valores. Entonces es un tema bien interesante porque para poder realmente medir valores y antivalores en el talento que está por ingresar a la empresa, se tiene que tener también una medición muy clara de los valores que la organización posee, del entorno donde está la organización. Eso es algo también bien importante. No nos escandalicemos con los antivalores. Si de repente un resultado nos dice que una persona tiene tendencia al antivalor, recordemos que hay un elemento bien importante que son las circunstancias. Si el lugar de trabajo es un lugar controlado, es un lugar donde se tiene todo lo necesario para prevenir esos antivalores, así la persona tenga una tendencia hacia allá, va a poder tener un buen trabajo, va a poder ser un buen colaborador, porque no va a tener la posibilidad de caer en ese antivalor. Entonces, bueno, pues como podemos ver, es un elemento sistémico, que también es otro fundamento del DEO. Sí, y es muy interesante porque eso puede llegar a colisionar con este sentimiento que todas las organizaciones buscan, ¿no? Que se pongan la camiseta y que estén comprometidos realmente. Si hay una colisión en este sentido, ya no hay sentido de pertenencia, tampoco, y poco compromiso, por supuesto, como consecuencia. Así que, bueno, ya estamos casi llegando al final del programa, Gerardo. Qué interesante realmente todo este enfoque, la cantidad de... A ver, ¿cortó? Sé que ya llevamos 15 minutos platicando del tema. Sí, hay un poco de... Se está como cortando un poco la transmisión. Ahí la retomamos. Me gustaría que, bueno, que dijeras tu mensaje final y que des datos de cómo te encontramos, cómo podemos dar con vos, cómo podemos charlar también algún día, alguien que tenga interés en conversar estos temas también contigo. ¿Cómo hacemos para ubicarte, Gerardo? Claro que sí, con mucho gusto. Me gustaría hacer mi intervención. Tengo otra anécdota de las que en algún momento leí con Dan Ariely, que se me hace bien interesante. Sí, que decía que de repente un niño en la escuela le robó un lápiz al compañerito de al lado. Entonces imagínate, niños así chiquitos que apenas están aprendiendo, están teniendo sus valores, y uno le roba el lápiz a su compañero de al lado. Entonces, pues llega con el papá la noticia porque la maestra se lo tiene que decir. Entonces el papá, bien rígido, bien enojado, pues se enoja con el niño, lo regaña, le dice, ¿cómo es posible que te haya robado el lápiz de tu compañero de al lado? Esas cosas no se hacen, no puede ser que en esta familia haya un ladrón, esto es una vergüenza. Es más, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me has dicho que necesitabas un lápiz? ¿Cuántas veces te he dicho que me digas lo que necesitas? Si de verdad necesitabas ese lápiz, me lo hubieras dicho, va a estar castigado 2 semanas. Pero sabes, lo peor de todo es que sabes que si me hubieras dicho necesito un lápiz, yo te lo hubiera traído de la oficina. Imagínate. ¿Cuántas veces damos un mensaje y por el otro lado somos incongruentes? ¿Cómo el papá se iba a robar el lápiz de la oficina para dárselo en línea? Sí. Y era el acto de decir, claro, no te lo robes tú, yo lo puedo tomar de la oficina. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Cuántas veces cualquiera de nuestros espectadores ha tomado algo de la oficina porque saben que son recursos que nadie usa o porque saben que son cosas que de repente pues sobran? Muchas excusas puede haber, mucha racionalidad. Entonces mi último mensaje, lo último que yo quisiera decirles es seamos congruentes con la forma como nosotros seamos. No busquemos tener todos los valores, porque prácticamente puede ser imposible tenerlos todos. No busquemos tener una imagen diferente a quienes realmente somos. Empezamos a genuino y empezamos a mostrar realmente qué valores sí tenemos, qué valores no tenemos, qué antivalores están presentes y con ellos estamos luchando, porque esa va a ser la mejor manera de trabajar con la realidad. Y claro que nos podemos apoyar y nos podemos ayudar y podemos encontrar formas de desarrollar esos valores y de erradicar las consecuencias negativas de los antivalores, siempre y cuando no perdamos el foco de que el comportamiento moral tiene que ver con dignificar a la persona. A la persona. Ese es el mensaje final.
Y bueno, me pueden encontrar, yo les diría que cualquiera que me quiera contactar deje un mensaje aquí en la transmisión, y si no, también me pueden escribir un mensaje de WhatsApp. Les dejo mi número, es el 55 64 77 88 48. Me pueden enviar un mensaje de WhatsApp con cualquier duda que haya surgido. Se los digo nuevamente, Sí. 55 64 77 88 48. Perfecto. Entonces, envíenme un mensaje, resolvemos cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, y con todo gusto pues seguimos hablando del tema. Y bueno, pues agradecerte mucho, Pati, que me hayas invitado. La pasé muy bien contigo, con el público y con el gran tema del que me dejaron platicar. Y acá tengo un par de comentarios más. Mirá, está Octavio López Contreras que dice, pienso que los valores se cultivan desde la infancia, se cambian con la interacción social y las circunstancias. No faltará quien se justifique diciendo, es mi naturaleza, como la fábula de la rana y el alacrán. Y después tenés otros... Claro, pues está la clásica frase de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esa es la forma de hablar de esa clase de mi naturaleza, claro. Es mi naturaleza, ¿no? Exacto. Después ABZ Consultores, ahí está mi partner, dice excelente tema, indispensable para el desarrollo organizacional, muchas gracias. Y Serimar Aral dice excelente presentación Gerardo, felicidades. Almar Ramírez dice cardiología. Yare Arredondo también deja un aplauso. Mari Carmen Hinojosa nuevamente dice, se ha visto en varias organizaciones diagnósticos que en la época de uniformes y compras escolares que se consumen más lápices, plumas, papel, etc. Y ahí están los valores y antivalores y la congruencia, es cierto. Y Cecilia Bautista también nos dice, llevar el lápiz de la oficina es lo mismo, porque es de la oficina, no del papá. Claro, sí. Esta congruencia, ¿no? De la que estábamos hablando. Y Mari Carmen dice, exacto, Ceci, a eso me refiero, el material es de la oficina y de la empresa. Y no, yo me acuerdo un poco también de lo que habla a veces, a veces en el libro de Louise Hayes, en varios de sus libros, ella hace mucho hincapié en la congruencia, ¿no? En nuestro comportamiento, en el decir, bueno, digo una cosa, hago otra, y no solamente es que uno no encaja del todo en una sociedad, sino que empiezan a existir conflictos dentro de uno mismo, ¿no? De lo que el cerebro puede procesar. Pero bueno, no te quito más tiempo, Gerardo. Realmente un placer enorme encontrarte aquí. Lo vamos a tener a Gerardo también en algunas otras entrevistas y programas. Yo muy agradecida. Van a dejar, por supuesto, el que necesite y el que quiera contactarse con Gerardo no tiene más que ponerlo en un comentario o algo. Y ya nos despedimos. Hasta la próxima, Gerardo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos prontito entonces. Un placer para mí también haber estado aquí hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Saludos a todos. Gracias. Bye, bye.